Primera de Corintios, capítulo 9, verso 19 al verso 23. ¿Cuántos lo tienen ya? Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. La iglesia dice: amén. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como judío para llevar a los judíos a Cristo. Quiero que estés muy atento a esta palabra. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están sujetos bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, recuerde, ¿quiénes son los gentiles? Todo aquel que no es judío y que es considerado las demás personas, es decir, los mundanos. Pablo dice: cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, o en este caso, aquellos que desconocían la palabra de Dios, desconocían el mensaje de la salvación, Pablo dice: yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Verso que sigue: cuando estoy con los que son débiles, dice Pablo, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos tratos de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos. Último texto: hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Póngase cómodo en esta mañana. Diferenciemos en esta hora qué es una iglesia mundana y qué no es una iglesia mundana. Entendamos que la iglesia, en su carácter, en su esencia divina, en el propósito de Dios, es una iglesia con un fundamento bíblico, lo cual debe ser su base, su propósito, su esencia. Su carácter como tal debe ser bíblico, y esta parte bíblica fue impuesta por Dios, no fue impuesta por el hombre. Es una esencia, su forma, su todo debe ser un contexto bíblico, porque si es de Dios, es bíblica. Pero ¿cómo sería entonces una iglesia mundana? Contrario, en este caso, a esa esencia bíblica, es una iglesia que utiliza un molde, algo superficial, pero que no tiene una esencia, un fundamento bíblico. Solamente de una u otra manera es pasajera, es trivial. Hay unos principios que te quiero compartir, son tres, pero antes de compartirte esos tres principios, hay una frase que a mí me encantaría que tú la guardes en tu corazón, que tú la memorices, que no la olvides. Porque es importante esta frase que te voy a decir, porque hemos caído en un error de confundir la tecnología con lo mundano. Esto es un error. O sea, si llego a un templo y en el templo hay tremenda pantalla o hay unas luces, decimos: esa iglesia es mundana. ¿Por qué? Porque tienen luces. Yo no conozco iglesias que tengan luces. Las iglesias que yo sé que son de Dios no tienen nada de luces. Entonces creemos muchas veces que la iglesia bíblica es la que le dice a la persona: saquen el himnario en el capítulo 4 y vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. No hay sonido, no, eso es una iglesia de Dios. Cuando usted llega y ve a las personas todos con tremendo smoking o con corbatas, y vemos a las personas con unas faldonas, esa es una iglesia de Dios, de sana doctrina. Eso es un error. Confundir el retraso
con la santidad y la tecnología con lo mundano. Eso es un horror, diría yo. Porque si usted va a un templo mormón, usted va a encontrar a todo el mundo con su corbata. Si usted llega a un salón del reino donde los testigos de Jehová, los va a encontrar todos bien bonitos con sus corbatas. Pero la doctrina que ellos manejan es bíblica. No, señor. Si hablamos de los mormones tienen derecho a casarse con todas las que quieran. Puede tener 50 esposas si quiere. ¿Eso es bíblico? No lo es. Y los chicaneros dicen amén, pastor, gloria a Dios. ¿Qué templo mormón queda por ahí? ¿Ah? Entonces, no confundamos la tecnología con lo mundano. Porque si Jesús hubiese llegado en el tiempo, o el celular existiera en el tiempo de Jesús, yo le aseguro a Jesús llamando a los discípulos a las 2, 3 de la mañana en una llamada conferencial. Ajá, Pedro, mira la hora que es y no te veo orando. Juan, ¿dónde estás? Porque Jesús en aquel entonces utilizó la tecnología de ese momento. El mismo apóstol Pablo, dice la palabra del Señor, que fue quien escribió un gran porcentaje del Nuevo Testamento, utilizaba las cartas, ¿verdad? Se podría decir que Pablo estaba utilizando la tecnología en ese momento. Era el influencer de ese momento, utilizando las cartas. La tecnología nos ha llevado a reemplazar esos rollos bíblicos. Porque acuérdate que la palabra enseña que cuando Jesús leyó la palabra, Él abrió un rollo. Entonces, estamos hablando de todos los libros de la Biblia. Aquel que quiere ser según este concepto erróneo de una iglesia de santidad, es para que ande con 66 rollos en el hombro. Ay, ¿por dónde vas tú? Para la iglesia. Pero la tecnología nos ha llevado en muchas ocasiones a no utilizar inclusive ya Biblia de papel, sino Biblia en un celular. Pastor, ¿es pecado no tener Biblia en la mano? Hay pastores que dicen, si usted no tiene la Biblia en la mano, usted está en pecado. Pero resulta que llegará el momento donde todo sea tan tecnológico, y eso quiere decir que entonces ya todos nos perdimos. No. El objetivo es que usted encuentre las formas más prácticas de usted leer la Biblia. Debiese usted tener su Biblia física, porque el celular se descarga. Pero en el caso mío, aumento la fuente lo que más pueda, y tremendas de letras hacía, porque la letra de la Biblia normalmente es muy pequeña, ¿verdad? Entonces yo uso lentes y resulta que cuando leo es muy pequeño. ¿Qué hago? Tengo mi Biblia en el portátil, tengo mi Biblia en el celular, que gracias a la tecnología puedo aumentar tamaño ultra mega gigante y puedo leer la Biblia. Pero eso no quiere decir que esté en pecado porque no uso una Biblia de papel. Entonces confundimos la tecnología con lo mundano, y eso es un horror terrible que nosotros no podemos caer. Lo mundano va mucho más allá de las simples apariencias. No podríamos decir que entonces una hermana que de oración porque tiene una falda debajo de la rodilla ya es una mundana. No podríamos nosotros decir eso, porque nos ganarían las monjitas. Las monjas que usted ve que no se le ve sino nada más los ojos, o en este caso las musulmanas. A los solteros que se quieran llevar una musulmana para la casa, bueno, gloria a Dios. Pero solamente se le ven los ojos, no se le ven más nada. Podríamos decir que están en santidad. No podemos confundir los retrasos o la tecnología con estos argumentos bíblicos. La frase que quiero que tú no olvides, me gustaría que la guardes en tu corazón, es: no toda iglesia actualizada es bíblica. Diga conmigo: no toda iglesia actualizada es bíblica. Pero toda iglesia verdaderamente bíblica es actualizada. A ver, no toda iglesia actualizada es bíblica. No toda iglesia actualizada es bíblica, pero toda iglesia verdaderamente bíblica es actualizada. Esto tenemos que separar, y es aquí donde entra estos 3 puntos que te quiero hablar acerca
de la iglesia mundana. Como primera medida, el apóstol Pablo nos está mostrando una forma de como iglesia de identificarse para atraer al mundo. La iglesia no puede perder ese enfoque. Usted y yo no podemos perder ese enfoque. Nosotros existimos es para poder rescatar al necesitado para con Dios. Esa es la razón de la iglesia. Somos una red para rescatar al alma perdida para la salvación eterna. Esa es la función de la iglesia, ser luz en medio de tinieblas. Entonces Pablo creó estrategias para poder llevar la palabra de Dios, y de diferentes formas o de diferentes maneras el apóstol se hizo débil, como lo leímos, para hablarle a los débiles. ¿Qué hacía el apóstol Pablo en un templo de dioses paganos? Si en ese momento el apóstol Pablo, yo me imagino aquellos que vieron al apóstol Pablo predicar y cuando lo vieron entrar a ese templo griego, ¿qué no habrían hablado de Pablo? Oye, y ese no es el que habla y que de Dios, mira, ¿a quién sabe qué va a hacer allá? Pero Pablo sabía que como iglesia que él era, él tenía que llegar donde está el necesitado. Y les habló y les dijo, vengo a hablarle de este Dios no conocido. Habían tantas estatuas, monumentos, donde había un espacio de tanta idolatría. Ellos escribieron, los griegos, dijeron, por si hay algún Dios que se nos pasa, este es el altar para el Dios no conocido. Y en medio de ese momento, Pablo aprovechó para predicar. Entonces, aquí el asunto está en que la iglesia no puede perder su identidad. Y a veces nosotros como iglesia, bueno, no me voy a meter allí, ni tampoco la iglesia Shalom. Hay personas que en su afán de llenar el auditorio, lo que han hecho es que perdieron su esencia como iglesia y reunieron personas para hablarles solamente lo que ellos quieren. En este caso, hablarles bonito, hablarles del mundo. Dejaron que el mundo se metiera con tal de tener lugares llenos, pero no es una iglesia bíblica. Tres cosas que vamos a evaluar en esta mañana para una iglesia mundana. Primero, si usted identifica la mundana, usted va a saber si está en una iglesia bíblica o no. Lo primero, aquellos que están anotando, es que la iglesia mundana evalúa a las personas como el mundo lo hace. La iglesia mundana evalúa a la persona como el mundo lo hace. Pastor, explícame eso. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Dice el mundo. ¿Es o no es? Hay un hombre, por muy maluco que sea, pero si tiene plata, se casa con la más bonita del barrio, de la ciudad. Y entre más plata tiene, se casa con la más bonita del país. Porque así es el mundo. Así es el mundo. Pero puede que sea pintica, pero si está pelado, no es que le vaya tan bien, ¿verdad? Porque así es el mundo. En el mundo hay intereses materiales. Así pasa en muchas iglesias mundanas, donde la preferencia es aquellos que más ofrendan, más diezman, más colaboran. Pero eso no quiere decir, y me imagino los duros diciendo, amén, pastor, así es. No, o sea, es aclarar que la iglesia mundana tiene como preferencia a aquellos que más tienen, que más dan. Y resulta que el que no tiene es discriminado. Pero voy a comprobarte este primer punto a la luz de la palabra. En Santiago capítulo 2, verso 1 al 10, te habla acerca de este primer punto. Santiago capítulo 2, verso 1 al 10. Dice la palabra, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropas elegantes y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia.
Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, es decir, siéntate aquí adelante, y le das un buen asiento, pero al pobre le dices quédate allá afuera, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escuchadme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe o en fe? ¿No son ellos los que heredan el reino de Dios que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos los que oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Verso 9. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, ¿qué dice la palabra? Cometen pecado. O sea, la iglesia mundana es la que favorece a unas personas y a otras no. Acaba de llegar el doctor Álvaro Uribe Vélez. Por favor, pongámonos de pie, démosle un aplauso al doctor Álvaro Uribe. Venga, doctor, quítate de ahí. Venga, doctor, siéntese aquí. Una iglesia mundana. Porque aquí el único protagonista, ¿quién es? Dios. La iglesia mundana no deja que el pastor toque el piso, porque el pastor es el Dios del culto. Pero la iglesia bíblica, el protagonista de todo es Dios. Cuando usted llega a un lugar y usted ve asientos de adelante que dice reservado, es mundana. Pastor, eso se llama staff, logística. No, la logística en la gente de Dios está en que aquel que quiere un puesto delante, lo primero que tiene que hacer es madrugar. ¿Es o no es? Pero resulta que yo reservo la silla y resulta que esa persona se levanta tarde porque él sabe que tiene un asiento asegurado. Llega tarde, tiene en el parqueadero el espacio asegurado y los hermanitos desde temprano haciendo fila para poder entrar. Pero cuando él llega, él mira y está su asiento asegurado, porque los mismos pastores le dan órdenes a los servidores que le digan: guárdame todas estas sillas porque es para una familia importante que invité, una iglesia mundana. No lo digo yo, lo dice la palabra. Me imagino que ahorita habrán pastores escribiéndome: tú también eres un mundano. Dice, son culpables de violar la ley. Una iglesia mundana no solamente es aquella que cuando nos reunimos buscamos la preferencia en las primeras sillas, sino que cuando va tu mamá a visitarte, ese día preparas salmón gratinado, pero cuando va la suegra le das un arroz que tiene 3 meses, está guardado ahí. Eso es una iglesia mundana, porque estás haciendo una clasificación de personas. Así como atendiste a tu mamá, también atiende a tu suegra. Poquitos amén, pero tienes que hacerlo. Así como piensas en tus padres, también piensa en los padres de tu pareja. Tienes que honrarlos también. Porque una iglesia bíblica no hace excepción de personas, donde quiera que esté. Tampoco le dice a los hijos: no, con ese peladito no te me acerques porque es que huele a mango. Tú no hueles a mango, tú hueles a puras fresas. Esa es una iglesia mundana. No lo digo yo, lo dice la palabra. Verso que sigue. Pero el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Tremendo.
Ya usted está analizando cuál es la iglesia mundana, ¿no? La que, primer punto, es la que nos evalúa como el mundo lo hace. Cuando usted se acerca a un hermano porque el hermano le dio tremenda cadena, ay, mi hermano, Dios te bendiga, qué bendición verte. Pero el hermano que tiene los zapaticos rotos, uy, hermano, hablamos después, eso es un mundano. Ese no es la iglesia de Dios. Es más, la iglesia del Señor no se fija en lo superficial, porque no es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? El segundo punto de una iglesia mundana es tan, pero tan latente en el ambiente, en las atmósferas, y es la iglesia que busca fama, poder y dinero. Esta es una iglesia mundana. Quiero aclararte algo. El dinero no debe ser un mal o algo visto como algo del diablo. No, el dinero es un medio, es algo necesario, porque todo gira en torno al dinero dentro del sistema mundo. Si usted quiere un vasito con agua, usted va a la tienda, se compra una botellita con agua. Pero si usted llega y dice, yo soy cristiano, denme un vaso con agua, puede que te lo den. Y al día siguiente puede que te lo den, pero al tercer día ya no te lo van a dar, ¿verdad? Si tú vas a pagar los servicios de la luz, del agua, del arriendo, tú necesitas pagarlo con dinero. El dinero no es malo, lo malo es amar al dinero. Lo malo es cuando todo se convierte para ti en dinero. Entonces, si tu esposa te dice, mi amor, llévame a hacer una compra, y entonces tú le dices, bueno, yo te llevo, pero pones la gasolina y me tienes que pagar la carrera. Eso es una iglesia mundana, porque todo le pone símbolo, peso. Entonces, en este punto 2, la iglesia cuando solo busca poder, fama, dinero, es una iglesia mundana. Y hay una separación que quiero que hagamos, y quiero decirte, Dios es un Dios de excelencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestro Dios no es un Dios de ruinas. Nuestro Dios es un Dios de progreso. Pero hay que entender algo. La Biblia dice que a los pobres siempre lo tendremos entre nosotros. Y no podríamos nosotros decir que una persona que tenga yate, avión, carro, casa y beca es de Dios, y una persona que no tenga nada que comer es del diablo. No podemos decir eso, porque hay personas que según su capacidad reciben. En este caso hay personas que tienen una capacidad empresarial en su mente, una mentalidad fuerte de progreso, de avance. Estas personas Dios los bendice, porque la palabra dice que Dios bendice la mano diligente. Son personas que tienen un corazón, que aman a Dios, que quieren hacer las cosas bien. Son personas que ofrendan, que diezman, aman al prójimo. Dios les bendice. Pero hay otro tipo de personas que ama a Dios y tal vez no tiene en su mente ni en su corazón el deseo de tener empresas, de tener nada. No están pensando en eso. Y estas personas también son de Dios. Entonces hay personas que son pobres. La Biblia habla, por ejemplo, del rico y Lázaro. Lázaro, dice la Biblia, que estaba enfermo, tenía llagas, pero era un hombre de Dios. Estaba Juan el Bautista, que dice la palabra que estaba vestido con piel de camello o de oso, no sé. Y dice la Biblia que comía miel silvestre. O sea, era un tipo ordinario. Era de Dios. Pero también estaba Salomón, que también era de Dios. No podríamos decir que un hermanito que llega a la iglesia con los pantalones rotos, con un zapatito todo maluquito, ese es del diablo porque está en ruina. No. Puede que sea un hombre de Dios y que no tiene afán de aparentar, de buscar. Simplemente es un hombre de Dios que se ha enfocado en no mirar cosas materiales, y eso hay que entenderlo. Pero yo no puedo decir que es del diablo porque le veo siempre la misma camisita, la Kitipón, o los zapaticos marca Panda. ¿Sabe cuáles son esos, verdad? Panda por ahí todo el día. No podríamos nosotros clasificar de esa manera.
Entonces, hay un error, no sé cuántos han ido a esas conferencias de emprendimiento de Herbalife y estos productos. ¿Cuántos han ido alguna vez de estas? Vea usted, si usted quiere ver, entre comillas, un predicador lleno de unción, vaya a una cuestión de esta. Usted sale vendiendo, mejor dicho, hasta... Y esta gente cuando estos... ¿cómo sería? Estos mentores de venta te comienzan a hablar y eso es un don que tienen. Pero resulta que en la iglesia mundana se ha metido esto. ¿Qué es lo que se ha metido? Que te miden según tu progreso. Entonces te pasan delante y te dicen, ay, el hermanito cuando llegó aquí no tenía sino nada más una bicicleta, pero ya tiene 5 carros. Este es de Dios. Esa es una iglesia mundana porque te mide según lo material. Pero no es lo que la Biblia nos enseña. Las cosas materiales son necesarias, pero no lo es todo. Tú no vales por lo que tienes, tú vales por lo que eres. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en esto. Vamos a un ejemplo bíblico de este segundo punto en Filipenses capítulo 2, verso 1 al 8. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 8. Dice la palabra, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? O sea, ¿cuál es tu motivación de seguir al Señor? Yo le voy a decir esto a la iglesia y tal vez usted no ha escuchado esto, pero se lo voy a decir. Tu motivación de seguir al Señor ni siquiera tiene que ser para tener paz. Nuestra motivación para buscar a Dios no tiene que ser, no, yo quiero paz, por eso estoy buscando. No lo haga porque va a perder el tiempo. Su motivación de acercarse a Dios debe ser que Dios esté en tu vida, que su Espíritu Santo more en ti, porque si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, tienes todo. Tienes paz, sabiduría, tienes amor, tienes todo. Pero si tú buscas a Dios por una restauración de hogar, si tú buscas a Dios porque no tienes empleo, esas son aptitudes de gente mundana. Aunque nadie diga amén. A ver, las solteras, levanten las manos, las solteras que están aquí. Las solteras. Usted no sabe si de pronto este año Dios te manda un Brad Pitt exportado. No lo sabemos. Exportado Made in Baranoa para Barranquilla. No lo sabemos. Miren. ¿Cómo es el asunto entre la gente que busca a Dios por interés? Es como la mujer soltera que dice, ay, yo estoy cansada de estar aquí en la casa, necesito que alguien me mantenga. No quiero trabajar, pero quiero montársela a alguien que me dé desayuno, almuerzo, cena, la mejor casa, carro, casa seca. Entonces se acerca a alguien con buenas intenciones, pero no, tú lo que necesitas es alguien que tenga buenos sentimientos. Entonces no importa que ese alguien sea un ogro, sea una persona difícil, después que tenga buenos sentimientos, lo demás es cuento. La pregunta es, ¿la motivación es el amor? No, es el interés. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios porque necesitamos que Él nos resuelva, ¿es amor o es interés? Esas son actitudes de una iglesia mundana. Yo me acerco a Dios porque quiero un empleo. Dios te lo puede dar, pero entonces, ¿qué hace Dios? Te pone a esperar. Y tú duraste orando 2 años por el empleo hasta que entendiste que el objetivo no es acercarse a Dios por un empleo, sino para tú ser transformado. Hasta que entendiste que no es el objetivo que te acerques a Dios por una restauración de hogar, sino por una restauración en tu vida. Porque si no nos acercamos a Dios por interés. Entonces, pregunta el biblista, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Hay algún premio, algo por seguir a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Verso que sigue.
verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean como la iglesia egoísta, es una iglesia mundana. No traten de impresionar a nadie. Bueno, el pastor llevó un carrito rojo, yo me llevo un carrito fucsia. Si miramos al hermanito, bueno, el hermanito llevó un relojito, ahora veíamos uno mejor. O sea, esta es una actitud de gente mundana. Entonces, hay una competencia. ¿Quién lleva el mejor vestido el domingo? ¿Quién lleva el mejor blower el domingo? ¿Quién lleva las mejores uñas el domingo? ¿Quién lleva el mejor carro el domingo? Esta es la actitud de una iglesia mundana. La iglesia de Cristo no está pendiente de estas bobadas. Está enfocada en venir a adorar al Señor. Está enfocada en venir a darle la gloria a Dios. A pesar de los 1000 problemas que tenemos, Dios es digno de toda alabanza. No estamos pendientes del hermanito que si trajo plata, no trajo plata, que si esto. No es nuestra intención. No estamos pendientes a nada de lo material. Dice la palabra: traten y sean humildes, es decir, considerándonos a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses. La iglesia mundana solo está pensando en ella, o sea, en mis negocios, en mis cosas. Y vea, yo he escuchado gente, a mí todos los días gente que me llama y me dice: pastor, ore por mí porque tengo este problema. Pastor, necesito este negocio. Pastor, vea, nunca he recibido una llamada que me dice: pastor, vamos a orar por la iglesia, por los que tienen necesidades. Yo sé que en la iglesia hay gente que está pasando: vamos a orar, pastor, por esas personas. Nunca. Pastor, tengo problemas, necesito tengo que pagar las deudas. O sea, estamos pensando tanto en nosotros y se nos olvida que somos iglesia. Y dice la palabra: sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Cristo Jesús? Mire, la iglesia mundana te mide en lo siguiente: si no tienes nada, debes tenerlo todo para que seas una iglesia de Dios. Así te mide el mundano. Pero la iglesia bíblica te mide al revés. Y te voy a decir cómo. La iglesia bíblica es que, a pesar que seas el gerente de la empresa más grande del mundo, tu prioridad es Dios. O sea, tienes que quitarte de tu cabeza los títulos, los cargos, todo lo que tú quieras, y despojarte de toda vanagloria y ponerte pequeñito al servicio de Dios y de tus hermanos. Esa es la iglesia bíblica. Dice la palabra, verso que sigue: aunque, dame el verso anterior, tenga la misma actitud de Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea, él, siendo Dios, se despojó de esa gloria. Fue lo que le pasó al joven rico cuando habló con Jesús. Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pastor, o sea, usted me está diciendo que no tenga nada. No, te estoy diciendo que cuando amas todas las cosas materiales que tienes por encima de Dios y por encima de tus hermanos, esa es una iglesia mundana. Y Jesús se despojó de todo, verso que sigue. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. La iglesia bíblica te mide en este principio. Pastor, vea, yo nunca en mi vida he cogido una escoba y usted me está diciendo que le ayuda a hacer el aseo. No, señor, ese es un mundano.
Pero la iglesia del Señor, vea, usted puede tener el cargo más alto que usted quiera. Cuando usted llegue, bueno, pastor, ¿dónde está la silla? Vamos a acomodarla, vamos a limpiarla, que aquí vamos a adorar al Señor. Esa es la iglesia bíblica. Pastor, yo en mi casa nunca he cogido ni una escoba. Y usted me está diciendo que lave los platos esos que están en la... No, hermano. Esa es la iglesia mundana. La iglesia bíblica no mide, no mira sus títulos. Yo soy un profesional, a mí nadie me habla así. No, porque eso no es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay un afán de buscar poderes, aquí en Barranquilla hay una cosa terrible, siempre lo digo y lo voy a volver a decir, lo diré siempre. Divisiones terribles entre los pastores. Quien grita más tiene más unción. El que tenga el templo más grande es porque Dios lo está respaldando más. Es un error. El pastor que tiene más dinero es porque más bendecido está. ¿Y sabes lo que hace la iglesia mundana? Me voy para allá porque allá está la bendición. Eso es una iglesia mundana. Ah, pastor, pero yo tengo que congregarme ahí donde está usted, que ahí a veces usted sabe que ni me invita a comer ni nada. Pero otro pastor sí me da, platica me da. Esa es una iglesia mundana. Porque nosotros no dependemos del hombre, dependemos de Dios. Entonces, denle el aplauso al Rey. A mí me preocupa como pastor cuando un pastor se lanza a la política. Yo creo en la política. Dios nos va a regalar un partido político. Usted sabía, se llama Shalom. Pero nunca usted va a ver el pastor y que voten por el alcalde, Luis Escobar. No, nunca, jamás. Vamos a tener un partido político porque hay gente que Dios ha llamado para la política, pero que es gente de Dios. Pero que un pastor se tire y que alcalde, a presidente, a gobernador, a senador, esto no es de Dios. Porque Dios lo llamó para cosas superiores. Una de las personas que yo admiro mucho era Billy Graham. Y Billy Graham fue conocido como el pastor de los presidentes. Véase la biografía de Billy Graham y va a saber de qué le estoy hablando. Y Billy Graham le propusieron ser el presidente de los Estados Unidos. Los mismos partidos políticos. ¿Y sabe qué dijo Billy Graham? No tengo tiempo para eso. Fui llamado para algo superior. Esa es la gente de Dios, cuando conocen su identidad. Pero resulta que hoy día la iglesia mundana se ha mezclado tanto en buscar el dinero, la plata. O sea, eso es necesario, pero no es el objetivo, no es el propósito. Entonces vemos hoy día las iglesias corriendo, ¿verdad? Y hay que separar esto. A mí se me han acercado muchas personas que me han dicho, pastor, necesito un empleo. Y yo no sé si es que de pronto parezco una bolsa de empleo, una agencia de empleo, yo no sé. Pero tenemos que ser claros. La iglesia no es una agencia de empleo. El templo es algo sagrado para nosotros venir a adorar, a buscar a Dios. Dios nos va a hablar, Dios nos va a guiar. Pero hay gente que se ha molestado porque le ha dicho, pastor, necesito un empleo, y el pastor no le ha resuelto. ¿Y qué te puede resolver el pastor si el pastor no tiene una agencia de empleo? El pastor lo que puede decirte a ti es guiarte, aconsejarte. Pero estamos tan desesperados en las cosas del mundo que si el pastor no me resuelve, yo me voy. Y así hay gente buscando oportunidades, buscando esto. Hay gente que de pronto se ha molestado porque me dice, pastor, necesito que me preste 500,000. Pero ¿cómo te voy a prestar? Yo casi soy banco. El pastor puede de pronto ayudarte en un momento, darte una comprita, cualquier cosa, pero no es, digámoslo de esa manera, la motivación tuya no debe ser esa. Venir a la iglesia solo porque necesitas algo material, porque necesitas algo físico. Pastor, ¿y la Biblia qué dice? Vamos a ver qué dice la palabra. Usted sabe que no le puedo hablar por hablarle. Mateo capítulo 6, verso 25. Mateo capítulo 6, verso 25. Vamos a leer la versión 1960. 6:25 lo vamos a leer hasta el versículo
33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Fíjate lo que Dios nos está diciendo. Y quiero que escuches esta palabra. Dios te está diciendo, no te afanes por lo que tienes que comer o beber. Muchas personas hoy ya están preocupados porque viene diciembre. Sí. Hay gente que ya estamos a mitad de año, pastores, y la ropa, los pelos en diciembre. Oye, ahora, ¿qué pasa con aquellos que no tienen para la comida mañana? O que no tienen para un arriendo mañana. ¿Qué pasa? Que entran en un afán y un desespero. Te pregunto algo, ¿quién te garantiza que vas a llegar hasta mañana? ¿Quién te lo garantiza? Tú no lo puedes garantizar. Pastor, es que es el arriendo. ¿Qué arriendo? ¡Cálmate! Con estas calores te va a dar un infarto, se te va a subir la presión. ¡Cálmate! Un día a la vez. Sé diligente, confía en Dios. Cálmate, ten paz. Organízate, prográmate, pero vive el día de hoy. No estés tan ansioso, tan ansiosa. Deja diciembre quieto, que falta mucho. Vive el día de hoy. Y dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. La vida, lo que tienes ahora. Verso que sigue. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido que os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los mundanos, buscan todas estas cosas. Usted no ve que ahorita en las emisoras comiencen y que se acerca ya diciembre. Oye, que desde septiembre llega diciembre. Mundano. ¿Es o no es? Entonces el cristiano, pastor, ya llega diciembre. Cálmate, eso lo hace el mundano. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe tu necesidad. La iglesia bíblica es la que entiende esto. Dios sabe lo que estoy necesitando. Yo confío en Dios. A pesar de mis problemas, tengo un Dios de provisión. A pesar de mi enfermedad, tengo un Dios que sana. A pesar de mis necesidades, tengo un Dios que provee. Él es mi Dios, en Él creo. Y dice su palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Me aferro a Dios, me aferro a esas promesas, pero no voy a entrar en desesperación. Me muevo porque Dios me pide que sea diligente. Pero la iglesia mundana excluye a Dios de su vida. Comienza a pelear todos los días por estas cosas. Y acuérdate del hombre que dice la palabra, que dijo, derribaré los graneros y los haré más grandes. Y Dios le dijo, hoy vendrán por tu alma. No te andes estresando tanto por el mañana, por el poder, por las cosas. Y quiero finalizar en este tercer punto, que aunque parece al segundo, es muy específico, y es que la iglesia mundana se centra en su propio bienestar. Parece el segundo, pero es muy diferente, porque todo gira en su propio bienestar. Libros como Ageo, por ejemplo, Ageo capítulo 1 o Oseas, Ageo capítulo 1, verso 8, nos habla acerca de las personas que, dice la Biblia, mi casa está desierta y sus casas están hermosas, dice Dios.
Descuidaste mi casa y te enfocaste en la tuya. Pensaste en lo mejor para ti y descuidaste lo mío. Y dice la Biblia, Dios detuvo la lluvia sobre personas que pensaron así. La iglesia mundana siempre aplica la ley del embudo. Lo ancho para mí, lo angosto para allá. Nunca piensa en las necesidades del prójimo. Nunca piensa en su lugar, en este lugar que Dios te puso. Porque quien te puso aquí fue Dios. Y a pesar de todos los tropiezos, los tormentos, los momentos difíciles, aquí te has mantenido. Entonces, es un principio de honra. Dios lo que desea es que en este tercer punto tú no te centres solo en ti. Dios te bendice para que bendigas el lugar donde Dios te puso. Dios te bendice para que bendigas a tu hermano, el que está contigo a tu lado, el que todos los días lo ves, el que tú sabes que está pasando por momentos difíciles. Para eso Dios te bendice. No te centres nada más en ti. Cada vez que Dios te dé la provisión, cada vez que tú llenes tu mercado en tu casa, no olvides que Dios no quiere que nada más pienses en ti. Aquí en la puerta hay una canasta de amor. Usted sencillamente, usted trae lo que usted puede traer. Usted está pensando en los hermanos de la congregación. Alguien me dijo hace un tiempo, pastor, no voy más para la iglesia, porque es que piden mucha plata. Yo eso los diezmos, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con ofrendar, yo no estoy de acuerdo con la canasta de amor, yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Y eso no me parece bien. Y le dije, pero ven acá, tú has leído la Biblia así. Eso lo dice en 1 de Tacaño 4:4. Porque el que piensa solo en él, solamente va a justificarse. Y cuando una persona se justifica, te digo algo para finalizar en esta mañana. Dios muchas veces a esas personas las lleva a un proceso tan duro en su vida que todo lo pierden solamente para que reconozcan que Dios es soberano. Nabucodonosor, dice la palabra, que tenía riquezas, abundancias, y Dios lo puso a comer hierba, solo para demostrarle a Dios que Él es soberano. Porque hay corazones que son tan altivos, y resulta que Dios dice, ok, te voy a demostrar que yo soy Dios. Y así como todo lo reciben, todo lo pierden, pero Dios es un Dios de cosas maravillosas. La iglesia no puede ser una iglesia mundana. Dios nos llamó para ser una iglesia bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta mañana. Cuando la iglesia es de Dios, no amaña o no crea el molde para agradarle. O sea, nosotros como pastores no vamos a crear un molde para agradar a las personas, no. La iglesia tiene que encajar en lo que Dios demanda, no en lo que el hombre quiere escuchar. Porque si el hombre realmente fuera complacido en lo que quiere escuchar, imagínate, o sea, nos hablaran solo cosas bonitas, solamente escucharas este tipo de palabras: Dios te dice que estás haciendo las cosas bien, tú eres, mejor dicho, después de Abraham venías tú. Y eso es lo que a nosotros nos agrada escuchar, cosas bonitas, cosas que sean agradables a nuestro oído. Pero lo que Dios muchas veces nos habla no nos gusta. ¿Sabes por qué? Porque el padre que ama a su hijo lo exhorta, lo corrige, lo disciplina. Cuando tú más regañas a un hijo es porque no quieres que tu hijo se pierda. Tú lo coges por la oreja y le dices, oye, ¿cuántas veces te tengo que hablar? Porque lo amas. Pero una mamá o un papá que deja que su hijo haga y deshaga, el hijo se perdió 3 días y él se asoma al cuarto y al cuarto día dice, oye, ese pelado ¿dónde andará? Ni cuenta me había dado que no había llegado hace 4 días. Ese hombre o esa mujer no ama a su hijo. Cuando un padre está encima del hijo es porque lo ama. Y Dios nos habla siempre de 1000 maneras, es porque nos ama. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Yo le decía al Señor cuando Dios me hablaba de esto, le decía, Señor, gracias, porque a pesar de nuestras limitaciones, somos una iglesia que te quiere agradar.
Queremos agradarle a Dios, amén.